Salimos, arrancamos y baja esa nube de gas. Posteriormente hace el chispazo y sale esa bola de fuego. Y fue una escena terrible. Terrible para mí porque eso va a quedar grabado para todo el resto de mi vida. Pues me estaba pidiendo ayuda y yo no podía ayudarle. Él es David Cortés, es concuñado de Julio Fuentes Opazo, una de las nuevas víctimas de la explosión de Renca. Era vecino de esa misma comuna y ese día estaba trabajando en labores de paisajismo en la autopista. David logró sobrevivir pese a las graves lesiones, el concuñado no, y esta es su historia. Solo registros de la tragedia que no dejó a nadie indiferente. Entre las imágenes, la de estos trabajadores intentando escapar de la emergencia. David Cortés es uno de los sobrevivientes. Voy a cerrar el portón y en ese instante el accidente arriba, el camión. Y ahí posteriormente le digo a los niños, a los compañeros, que salgan, que corran, porque está bajando esa nube de gas. Arranquen, lo más posible, arranquen, rápido. Salimos, arrancamos y baja esa nube de gas. Los 4 se alejaron de la zona, pero fueron alcanzados por el humo y también por las llamas. Las cámaras del lugar los muestran en la caletera, mientras esperan que alguien los ayude. Mi concuñado, que es Julio, quedó de lo último. Se ve en la imagen de repente por ahí, quedó de lo último y le toma ese gas, esa bola de blanca. Me estaba pidiendo ayuda, yo no podía ayudarle, no podía decir, menos tirarle agua, no podía. David llamó a otro de sus compañeros de trabajo, el hijo de su concuñado. Ricardo también trabajaba en la autopista junto a su papá y su tío, pero justo esa jornada le habían asignado una tarea diferente. Desde lejos observó la explosión. Cuando estoy ahí solamente veo la llama, el fuego, la explosión. ¿Cómo fue? Y llamo inmediatamente a mi tío, le digo, tío, ¿qué pasó? Me dijo, tu papá, guacho, vente al tiro, se está quemando. En medio de la desesperación, David también llamó a su esposa. Lucy llegó a los minutos al lugar. Allí fue testigo del incendio, de los vehículos quemándose, del despliegue de los equipos de emergencia y de las víctimas pidiendo auxilio a gritos. Pero pese a que ella los buscaba, no logró encontrar a su marido y tampoco a su cuñado. Nunca me imaginé vivir ese momento tan terrible. Yo lo único que gritaba, yo lloraba, yo llamaba a mi esposo, le decía, David, Julio, nada, no me contestaban. Y yo veía que ese camión seguía explotando, seguía ardiendo en fuego. Mientras eso ocurría, los 4 trabajadores seguían en la caletera. Estas imágenes no serán exhibidas en su totalidad por respeto a las víctimas. En ellas aparece Julio visiblemente afectado por la extensión del gas y de las llamas. Su hijo Ricardo finalmente llega al lugar. Y cuando llego veo a mis compañeros, a mi tío que están en otro lugar y los veo y veo a mi papá todo quemado. Fue una herida en el corazón. No podía abrazarlo, solamente quería abrazarlo, darle un besito. Pues no podía ayudarlo porque en su estado no podía hacer nada. Los equipos de emergencia trasladaron a los pacientes a distintos recintos asistenciales. David sufrió quemaduras en la parte izquierda de su cuerpo, incluidos su cuello, su brazo, su mano y su rostro. Lamentablemente, el diagnóstico de Julio era mucho peor. Tenía en primera instancia más del 90% de su cuerpo comprometido. Ayer lamentablemente partió mi cuñado. Nos llamaron para ir a despedirnos. Fue el cuadro más triste para mí. Lo único que hizo Gasco, mandarme un número telefónico para que yo me comunicara con ellos. ¿Por qué yo me tengo que comunicar con ellos siendo que ellos se tienen que comunicar conmigo? Ellos tienen que venir aquí. Las consultas también se las hicimos a Gasco. En su respuesta a Chilevisión Noticias aseguraron haber activado un equipo especial cuya prioridad ha sido contactar a las familias. Dicen que han logrado tomar contacto con la gran mayoría y que esa tarea no ha terminado.
Senado. En forma paralela hemos estado colaborando activamente con las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la Fiscalía y otros organismos. Nuestro compromiso es aportar en lo necesario para conocer las causas del lamentable accidente. Lo mínimo, indemnizar. Eso tiene que indemnizar a mi esposo, a mis cuñados, a mi sobrino y a toda la gente, a toda esta gente. Yo lo lamento harto todo lo que pasó. Familiares que perdieron seres queridos, tragedias que yo sé que están latentes a cada minuto. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, esto no va a quedar así. Porque yo estaba sano. Voy a hacerlo hasta lo último yo porque esto no fue un chiste. Mientras David asiste a sus controles y se recupera de las lesiones, esta familia se prepara para despedir a Julio Fuentes Opazo. Su nombre se suma a la lista de víctimas, una que lamentablemente sigue creciendo. Bueno, pero tras este impresionante accidente son muchas las preguntas que han surgido sobre el estado de la autopista, sus condiciones y la cantidad de siniestros que se han producido en ese mismo sector. Conversamos con los especialistas que han realizado peritajes tras esta catástrofe, quienes nos aclararon qué ocurrió antes de la explosión. Minutos antes de este fatal momento, la autopista central que conecta con General Velázquez se veía así. Para los conductores de camiones, este sector siempre se ha tratado de una curva peligrosa. Sí, y es relativamente cerrada, hay que tomarla con cierto cuidado. Más cuando uno va con carga. Y sobre todo los camiones altos, porque tienden a inclinarse más de la cuenta. Y para los camiones es bien complejo porque uno tiene que bajar la velocidad y todo y ver bien para doblar, porque si uno una mala imprudencia o algo deja la escoba al tiro. Esta curva, donde inicia la autopista General Velázquez a la altura de la comuna de Renca, es el sector donde ocurrió el trágico accidente. El camión que cargaba gas licuado transitaba por la autopista central de norte a sur. Ingresó a General Velázquez impactando la barrera de contención, pasando a la calzada que va en sentido contrario. Las barreras de contención tienen un diseño, tienen una configuración, pero en Chile no se exige que sean testeadas y certificadas. Cristian junto a su empresa están encargados de los peritajes que se realizan en el sector para finalmente tener una simulación de cómo se dio el accidente previo a la explosión de gas licuado. Bajo su expertise nos muestra cómo deberían ser las pruebas al momento de instalar estas barreras de hormigón. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ensayo real con un camión cargado a una cierta velocidad y que lo que busca es efectivamente, por la altura y por las dimensiones, volver a encauzar al vehículo. Se deforma todos los pilares de hormigón y el equipo vuelve a tomar el curso que debería haber tenido y no volver a sobrepasar el eje, que es lo que nosotros buscamos principalmente. Esa es la principal tarea que deben cumplir estas barreras de contención. Los especialistas creen que en casos como estos, donde transita un alto flujo de camiones con cargas pesadas y las curvas son complicadas, las barreras deberían tener otras dimensiones. Casi la barrera llega a la altura del capó de un camión. Normalmente se utilizan en entradas de puentes, en entradas de túnel y en zonas donde hay curvas pendientes y donde existe una probabilidad de pérdida de control. Son las propias autoridades quienes conocen que esta curva es complicada, sobre todo para aquellos conductores que transitan por la autopista central e ingresan a General Velázquez. Hay carteles de aviso que señalan la peligrosidad a raíz de anteriores accidentes. Es un lugar de alto peligro, tenemos recurrentemente accidentes asociados a esta zona y en esta ocasión el que uno de los camiones haya tenido esta carga de gas generó esta explosión tremenda que causa impacto no solamente en los vehículos que están participando de la colisión sobre la autopista, sino que con una gran bomba de fuego, ¿no? Según los expertos, en los últimos 10 años han habido solo 4 accidentes con 2 fallecidos, donde están involucrados camiones con cargas peligrosas. Este es el quinto y lamentablemente con más fallecidos. Un accidente de tránsito donde todavía no se conocen las causas, pero sí los propios conductores reconocen que estamos en presencia de una curva peligrosa.
Bueno, y estas son las últimas imágenes que se han conocido de la tragedia y que han revelado el avance de la nube de gas en un amplio radio. Hablamos con expertos que analizaron esta onda expansiva de calor y la han definido como llamarada o bola de fuego. Aquí les vamos a explicar cuáles son las características de este fenómeno. En solo segundos, la nube de gas se convirtió en una llamarada de fuego. Así describen los expertos la fatal explosión en Renca. Explican que la ignición del combustible generó una onda expansiva de calor. El humo blanco que se ve en las imágenes es la combinación de dos gases, propano y butano. Cámaras de seguridad registraron su avance a ras de suelo. Estos gases en sí son más densos que el aire, por lo tanto, ¿qué es lo que produce? Que ellos no asciendan, sino que desciendan y por lo tanto se liberan horizontalmente. Finalmente, producto del mismo accidente, lo más probable es que haya encontrado una chispa, con lo cual ya empieza propiamente tal la combustión. Al ser tanta la liberación de este gas, se termina generando un cambio brusco en la temperatura, lo cual genera esta onda expansiva. El gas tiende a moverse rápidamente y a mezclarse con el oxígeno. El oxígeno no puede recibir tanto aire y se forma como un aerosol, es como si estuviésemos apretando un desodorante, ¿cierto? Entonces, todo este gas se mezcla con el aire y lo que vemos es una nube como aerosol. Este gas es altamente inflamable y tiene una densidad que es mayor que la del aire. Eso significa que se va a mantener a ras de superficie. Esta nube concentra 300 veces más el gas líquido que trasladaba el camión. La duda es, ¿esta onda expansiva podría asemejarse a la de una bomba? Fue así, fue una llamarada de calor muy rápida, muy instantánea, que propagó mucho el calor en una zona bastante acotada de la carretera, pero quizás sin esa onda expansiva que uno esperaría de una bomba, ¿sí? Porque hubo una onda expansiva, pero menor a la de una bomba. Exacto, menos no vemos, por ejemplo, a kilómetros a la redonda vidrios quebrados o cosas por el estilo, sino que más bien los daños son producto de las llamas y el calor. Allá se va a explotar, va a explotar la camioneta. Este es uno de los modelos de simulación de radiación térmica de la emergencia. El informe predictivo, elaborado por Rodrigo Jerez, indica que la onda expansiva alcanzó 376 metros de radio. La zona más oscura es donde se concentró la explosión. Ese lugar fue catalogado como letal. Lo que nos indica la línea roja, todo lo que está o lo que está dentro de la línea roja, es que eso puede ser inmediatamente peligroso para la vida. ¿Ya? Es un criterio técnico, complejo muchas veces de entender, pero lo importante es comprender que lo que está ahí significaría que efectivamente estamos expuestos a una situación, en este caso a radiación térmica, ¿cierto? ¡Salgan de ahí! Según el modelo predictivo, este video fue grabado en la zona de menos peligro, sin embargo a pocos metros. El resultado podía ser fatal, dependiendo de la condición del viento, como este lugar, en donde el fuego sí llegó. La emergencia por la explosión ya suma 4 víctimas fatales por explosión de gas licuado, el mismo que se utiliza en la mayoría de los domicilios, pero en cantidades pequeñas, como balones de 15 kilos. Según expertos, la onda expansiva en esos casos es mucho menor. Por lo tanto, probablemente va a haber quebrazón de vidrio, puertas que se van a descuadrar, etcétera, pero la misma casa, la misma estructura va a contener un poco la onda expansiva, cosa que en este caso no ocurre porque está ocurriendo en una zona totalmente despejada. Así luce actualmente la zona de emergencia. La Fiscalía Centro Norte tiene a cargo la investigación de esta fatal onda expansiva que quedó registrada en estas cámaras de seguridad y que expertos continúan analizando.